quiero decirle que Bluefield fue conocido primeramente por su bahía. Eh, la- los, los, Habían dos hermanos piratas. Uno se llamaba William y el otro se llamaba Abraham Blavet. Eran holandeses. Ellos se situaron aquí. Otros piratas se situaron en otras partes de la Mosquitia. Entonces la gente los otros piratas cuando querían hacer negocio con Blavet, ¿verdad? Ellos decían, vamos allá a la bahía de Blavet a hacer negocio con él. Todo el mundo se refería a esta bahía como la bahía de Blavet, la bahía de esos piratas holandeses, ¿verdad? Blavet, si vos lo escribí en holandés, si lo traducís al inglés, significa Bluefields. Entonces, se conoció como la bahía de Bluefield. Y se hizo famoso, esa era la referencia, pues la bahía era la referencia. Habían asentamientos, o sea, algunas casas y cosas, pero realmente una fecha grande en la historia de Bluefield y de toda la costa, pues, y especialmente de los afrodescendientes, es entre el año 1787 y 1790. En esa época, entre 1787 y 1790, todos los británicos se van de la costa caribe, menos uno, menos Roberto Hodgson. Entonces, el último, pues, en irse en 1790 fue Roberto Hodgson, ¿verdad? Y los esclavos que no se fueron con ellos se quedaron en el territorio Kukra y fundaron 3 comunidades. La comunidad de Pearl Lagoon, no todo el municipio de Pearl Lagoon, ¿verdad? La comunidad lo fundaron entre 2 comunidades que ya estaba Halover y ya estaba Raitipura. Y esos negros que habían sido esclavos y que quedaron atrás y no se fueron con sus amos, fundaron Pearl Lagoon, fundaron Corn Island como comunidad, ¿verdad? No es que Corn Island no existía esa isla, ahí estaba esa isla, ellos lo fundaron como comunidad, pues es decir, fue un grupo de familias allí a hacer sus casas y quedarse ahí. Igual fundaron la comunidad de Bluefield, ¿verdad? Esta comunidad de Bluefield se fundó con solo 2 barrios. Uno que se llama Old Bank y otro que se llama Cotton Tree, ¿verdad? Como quien dice, árbol de algodón. Yo no sé por qué ahora le llaman Punta Fría, ¿verdad? Pero en los 2 barrios estaban separados por un caño que venía desde allá de Hualpatara, pasaba todo lo que hoy es conocido como San Mateo, Nueva York, Tres Cruces, el barrio central. Pasaba ese caño ahí por el callejón de Maradiaga, pasaba por debajo del Club Chino, pasaba detrás, ahí por donde está el gimnasio del Colegio Moravo, donde está tapado hoy, ahí pasaba el caño y desembocaba en la bahía. Ese caño era la separación entre Punta Fría, todo lo que estaba al sur de ese caño era Punta Fría y todo lo que estaba al norte era Old Bank. No existía Pointín, ni Bijoling, ni nada, ¿verdad? Entonces, esa es una fecha importante, pues, ¿verdad? Cuando se funda Bluefield con esos dos barrios. Luego vinieron otros barrios. En 1816, Bluefield ya es una comunidad tan importante, tan bonita, tan ordenada, que se convierte en la sede del reino de la Mosquitia. Es decir, que el rey de la Mosquitia se pasa a vivir aquí, a Bluefield, a esta comunidad fundada por los que antes habían sido esclavos. Una fecha grande también en la historia de Bluefield es 1849. En 1849 vinieron los moravos, vino la iglesia morava. Es la primera iglesia que viene a establecerse para predicar el evangelio entre los nativos, ¿verdad? Porque habían habido, los ingleses eran anglicanos y hacían misa y todo, pero nunca hicieron una iglesia, pues, para la gente de Bluefield ni para la gente de otra comunidad. La primera organización religiosa que viene y se establece, funda una iglesia, es la iglesia morava. Pero decimos que la presencia de la iglesia morava es tan importante porque la iglesia morava
revoluciona la salud, trae médicos, construye hospitales, medicina, etcétera. También se dedica a la educación, ¿verdad? Fundan colegios y toda esa cosa, escuela dominical. Tienen una gran influencia en la cultura, ¿verdad? Porque enseñan música, a cantar, a tocar instrumentos musicales y todo eso. Tienen una influencia definitiva en la fe pues cristiana. Casi toda la gente de la costa y 99% de la población de Bluefield se convierte en moravo, ¿verdad? Y comienzan ellos también antes la gente enterraba a sus muertos en su propio patio. Ellos ponen ese tipo de orden, organizan el primer cementerio. El cementerio era en Punta Fría, enfrente de donde está el Colegio San Marcos. Allí era el cementerio. Imagínate que yo conocí el cementerio, pues. Y la iglesia por sí tenía su cementerio exactamente enfrente del Cuatro Hermanos, donde hace poco fue el rastro. Vos seguramente conociste el rastro. Allí detrás del rastro estaba el cementerio de la iglesia morava. Los moravos también tuvieron mucha influencia en muchas cosas, en la forma de vestir de las personas, de las mujeres, porque las mujeres aquí usaban mucho vestido largo de colores brillantes, etcétera. Pero la iglesia morava fue estableciendo el color blanco para ir a la iglesia. Entonces las mujeres se vestían de una manera para estar en su casa, para ir a la fiesta, pero para ir a la iglesia se vestían de blanco. Otra fecha importantísima en la historia de Bluefield, la mejor fecha, pues la mejor época en cuanto a lo económico, lo social y todo, fue entre 1881 y 1894. ¿Y por qué? Es decir, en 1881 se da el laudo arbitral, o sea, hubo como un juicio, pues se fue a la Corte Internacional y fallaron a favor de la costa de nosotros, pues de la Mosquitia, y entonces esa fue la época del auge económico, como nosotros ganamos ese fallo, fue reconocido internacionalmente, muchas empresas se interesaron y vinieron a establecerse a Bluefield, verá, mucha inversión, y en ese año también comenzó a sembrarse muchos bananos. Entonces, como se sembró grandemente el banano, vinieron grandes empresas a sembrar banano, también trajeron muchos barcos para llevarse el banano, ¿verdad? Entonces, muchas plantaciones, muchos barcos significa mucho empleo, ¿verdad? Y entonces también significa empresas para procesar el banano, para todo lo demás, pues mucho empleo, y esos bananos se tenía que vender a algún lado. ¿A dónde se vendía el banano? A Estados Unidos, a New Orleans, ¿verdad? Entonces había un tráfico grande, 3 barcos a la semana salían de Bluefield para New Orleans, ¿verdad? Lleno de banano, pero esos barcos no se podían dar el lujo de venir vacíos, ¿verdad? Entonces traían un montón de productos a vender, ¿verdad? Entonces la gente habla de esa época como la época en que nosotros estábamos a la par de Estados Unidos, pues lo mismo que comprabas en cualquier tienda de Estados Unidos lo podías comprar aquí, y la gente tenía dinero porque había grandes plantaciones de banano, oficinas por todos lados solo para lo del banano, mucha gente trabajando en los barcos, y también entonces la gente que tenía dinero comenzaron a comprar casas en Estados Unidos por catálogo. Vos mandabas a comprar la casa te la mandaban en el barco y la armaban, ¿verdad? La iglesia morava compró la mayoría de sus casas así pues, ¿verdad? Y mucha otra gente, todavía antes había casi el 50% o 30% de las casas eran de esas casas que compraron allá. Hoy en día todavía hay tal vez como unas 30, 40 casas de esas, ¿verdad? Una es la que está en la esquina opuesta al Zonal del frente, ahí del municipal, donde funciona un culto, y la otra, la que está al lado del gimnasio moravo. Esas casas las compraron en Estados Unidos. En su tiempo, pues eran más bonitas. Pero bueno, esa es la época
más, más, más bonita, pues, en cuanto a lo económico. Esa es la fecha también en que nacieron los dos hombres que más, digamos, fueron reconocidos en la historia de Bluefield. Pues nació Horacio Hodgson en 1881 aquí en Bluefield, en el barrio de Pointín, y nació George Hodgson, que fue el general George Hodgson, que no nació en Bluefield, ¿verdad? En 1884. Él nació en San Andrés, pero ahí nomás vino a Bluefield, de donde era originario su papá. En 1880 también comenzamos a jugar béisbol, no en liga, pues la primer liga de béisbol aquí ya organizado fue hasta 1887, pero te digo que fue la época, una época de gloria, pues entre 1881 y 1894. En 1894 terminó todo eso porque fuimos anexados por la fuerza de las armas a Nicaragua, y eso fue bien feo, ¿verdad? En esa época también, entre 1881 y 1894, vino mucha gente a vivir a Bluefield de otros países. Vinieron básicamente del sur de los Estados Unidos, de Gran Caimán vino casi como, no sé, pues muchísima gente, y otra buena parte de gente vino de Jamaica, pero vino más gente de Gran Caimán que de Jamaica, ¿verdad? Otra época que vale la pena mencionar, ¿verdad? Otra fecha importante en la historia de Bluefield fue 1913, cuando vino la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Iglesia Católica también trajo educación. Hicieron el Colegio San José, el Colegio San Marcos, el Colegio Divino Pastor, etcétera, ¿verdad? También promovieron el deporte, la cultura, la banda, la disciplina. Entonces tengo que destacarlo como una época relevante. La peor época en cuanto a lo económico para Bluefield, en la historia de Bluefield, comienza en el año 1939. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La guerra no fue aquí, pero ¿qué pasó? Cuando comenzó esa guerra allá en Europa, pues que la comenzó Hitler y todo eso, cuando comenzó la guerra, y especialmente cuando Estados Unidos se metió a la guerra, ¿verdad? Todos los barcos que estaban aquí, que eran centenares de grandes barcos, pues, ¿verdad? Todos esos barcos las agarraron para llevarlos a ponerlos en función de la guerra. Entonces, y pues había una gran depresión, una crisis económica mundial. Todo era en función de la guerra. No había plata, pues, para comprar banano, porque el banano no es un producto de primera necesidad. Entonces, ellos no compraban banano, el precio del banano cayó casi a cero. O sea, era mejor regalar el banano que venderlo, porque no te pagaban nada. Pero lo peor es que no tenías en qué llevar el banano, porque los barcos se fueron en función de la guerra. Entonces la guerra terminó en 1945, pero la situación, las bananales ya se habían destruido. El que sabe un poquito de agricultura sabe que si vos dejas una plantación de banano por 3, 4, 5 años, cuando vos regresas ahí, eso está lleno de enfermedades, de todo, pues por falta de mantenimiento. Entonces fue una época bien fea. ¿Qué pasó en esa época? Digamos en los años 40 y 50, muchísima gente de Bluefield, los hombres especialmente de Bluefield, jóvenes entre 20, 30, 40 años, se fueron para Panamá. Todos iban para Panamá en botes de vela o en lo que sea, se iban para Panamá porque habían quedado en el desempleo. Eso la gente lo conoce como los tiempos duros. En inglés dicen hard time. Hay canciones incluso de eso. Hard time go kill me, dice. Entonces, una y otra fecha, en esa fecha, pues entre los años 40, así, mucha gente de la costa se fueron para Panamá, pero mucha gente del Pacífico, de León, de Chinandega, de Carazo, se vino para la costa, porque esa fue la época, en esa época es que se comenzó a sembrar algodón, ¿verdad? Y entonces la gente rica en Managua,
los terratenientes, pues los poderosos, le estaban quitando la tierra a los campesinos pobres para ellos sembrar algodón. Esos campesinos pobres no tenían a dónde conseguir tierra y se venían para acá a trabajar en el corte de hule, extracción de hule u otras cosas, pues, y algunos a hacer agricultura. Una fecha importante también, avanzando en la historia, es 1952. En 1952, un grupo de gente de la costa, de toda la costa, de Bluefield, de Puerto Cabezas, de Las Minas, decidieron iniciar la serie de béisbol del Atlántico, ¿verdad? Y se reunieron los equipos a jugar en Puerto Cabezas. Y desde ese día hasta el día de hoy, todos los años se hace la Serie del Atlántico. La Serie del Atlántico llegó a ser el evento deportivo y cultural y social más importante de la costa. Toda la gente en esa época, en los años 50, en los años 60, en los años 70, guardaban dinero durante todo el año para tener plata para ir a participar en la Serie del Atlántico. ¿Verdad? Ya la Serie del Atlántico fue perdiendo importancia cuando la costa comenzó a tener participación en la primera división, porque así son las cosas. Como es una liga superior, entonces la gente siempre quiere lo mejor, pues, y ya no le dieron mucha importancia al béisbol al béisbol mayor A. La época más, tal vez, no sé, pues bien fea para Bluefield fue cuando una de sus comunidades fue utilizada para entrenar tropas de manera clandestina para ir a atacar a otro país. Eso fue en 1960. Una de las comunidades de Bluefield, que es Monkey Point, ahí fue donde los gringos entrenaron a todos la gente que iban a ir a hacer la invasión de Bahía de Cochinos. Ahí se construyeron bases militares en Monkey Point, pues, pero es una cosa... Ese conflicto de Bahía de Cochinos fue contra Cuba, en el tiempo de la Guerra Fría. Sí, contra Cuba, sí. Y los campos de entrenamiento, uno de los lugares, pues, donde entrenó la gente para ir a hacer esa invasión a Bahía de Cochinos fue en Monkey Point, pues. Yo ya había nacido y yo supe de eso, pues, y yo conocí las casas y todo, las barracas, pues, que hicieron ahí cuando fracasó la invasión de Bahía de Cochinos. Entonces todas las construcciones que tenían ahí las vendieron, pero casi regalado. Mucha gente compró esas construcciones y las trajeron a hacer aquí su casa, pues, ¿verdad? Luego yo creo que una de las cosas que me gustaría mencionarte es cómo era Bluefield en 1881, pues, cuando se daba ese auge. En Bluefield habían la principal calle de Bluefield se llamaba King Street, o sea, la calle de los Reyes. Esa calle iba desde Punta Fría hasta Old Bank, desde la última punta de Punta Fría hasta la última punta de Old Bank. Es esta calle, pues, que va aquí frente a la iglesia morava, que hoy le llamamos, una parte le llamamos calle Neisy Ríos o calle Comercio, etc. Esa calle se llamaba King Street, ¿verdad? Luego la otra calle es la calle Patterson. Esa no le han cambiado de nombre, la que pasa frente al Salón Sioux, todo eso. Esa calle estaba ahí, se llamaba. Después la otra calle se llamaba calle Clarence, ¿verdad? Ese era en honor a Robert Henry Clarence, ¿verdad? Clarence era la familia del rey, ¿verdad? Y se llamaba Clarence Street, y después de 1894 la cambiaron y le pusieron calle Estrada, pues, por uno de los generales que vino aquí. Luego había otra calle que está allá por el parque que se llamaba Stephen Street, y la última calle de Bluefield, que era, digamos, detrás del estadio, se llamaba Buck Street, ¿verdad? Y las avenidas, la única que conservó su nombre es la avenida Aberdeen. Esa avenida siempre se ha llamado así, desde el mercado hasta el obelisco.
Luego la calle que hoy se llama Cabezas, que le pusieron Cabezas por Rigoberto Cabezas, esa calle se llamaba Albert Street, ¿verdad? Y luego la avenida Reyes, esa se llamaba Court Avenue. Estas eran las avenidas, Court Avenue. Yo tengo un mapa de 1800, ¿verdad? 1800 que tiene todas las calles y los nombres de las calles. Y bueno, pues puedo decirte que en esa época que te estoy hablando, cuando se fundó Bluefield, las casas eran de madera, no eran de concreto, ¿verdad? Cada casa tenía dos patios, ¿verdad? Un patio de enfrente donde la gente sembraba solo flores y un patio de atrás donde sembraban árboles frutales y otros comestibles. Sembraban piña, sembraban malanga, sembraban papas, pero papas dulces. Y otras cositas, chiles y todas esas cosas. La gente no compraba esas cosas en un mercado. Todo mundo tenía su pequeña plantación. La vestimenta, la gente de Bluefield tenía su propia forma de vestir. Si vos mirás fotos, yo te puedo enseñar una foto donde la gente está ahí enfrente del club chino y vos vas a ver cómo visten, ¿verdad? Pero los hombres usaban sombrero, todos los hombres usaban sombrero. El sombrero era parte de tu vestimenta. No hay hombre que salía a la calle sin su sombrero, pues ir sin sombrero era como que si vos salís de tu casa sin tu teléfono, ¿verdad? Usaban sombrero los hombres, pero cuando iban a entrar a la casa de alguien, se quitaban el sombrero. O si iban a entrar a una escuela o a una iglesia, nadie podía entrar, ningún hombre podía entrar con un sombrero puesto. Esa era una falta de respeto que nadie la toleraba, pues. Si pasaba un funeral, los hombres se quitaban ese sombrero hasta que pasara el funeral, ¿verdad? Eran unas costumbres que me parece que eran muy buenas. Las mujeres también usaban sombrero, pero las mujeres usaban el sombrero solo para ir a actividades importantes, para ir a una boda, para ir a la iglesia. O sea, las mujeres eran al contrario de los hombres. Ellas no entraban a una iglesia con la cabeza destapada. Incluso las mujeres, independientemente de su religión, las mujeres católicas, cuando ya hubo iglesia católica aquí, no iban a la iglesia así con la cabeza destapada, pero ellas nunca usaron sombrero, las mujeres, porque las mujeres católicas eran generalmente mestizas, ¿verdad? Pero las otras mujeres de Bluefield usaban sombrero para ir a misa, ¿verdad? Y no había ninguna mujer que entraba a la iglesia sin su sombrero, y si no tenía sombrero o no usaba el sombrero, usaba otra cosita, ¿cómo se dice? Bordado para poner sobre su cabeza, ¿verdad? Las mujeres de Bluefield usaban vestidos muy así de colores, como vos ves, hay veces cuando es el día de los afrodescendientes usan unos vestidos muy así largos, así era la vestimenta, pero para ir a la iglesia usaban vestido blanco. No, el vestido no tenía ninguna flor, ninguna raya, ni ninguna cosa, era vestido blanco. Y bueno, aquí en Bluefield, durante todo el año había, digamos, como quien dice, dos épocas, la época seca y la época lluviosa. Entonces, la época seca era la época de las festividades. Las festividades comenzaban desde diciembre. Diciembre era la máxima fecha que había, era la Navidad. La Navidad era pues celebrado siempre. Cuando vinieron los moravos, incluso ellos, ¿cómo se dice? Reforzaron eso de celebrar la Navidad. Pero aunque antes la gente no eran pues de religiones cristianas, siempre celebraban la Navidad, ¿verdad? Y la Navidad, la gente ahorraba, se preparaba para Navidad. Cuando se iba acercando la Navidad, aún en mis tiempos, cuando yo era chavalo, Bluefield era diferente, todo el mundo estaba ocupado. Las mujeres los sastres estaban haciendo ropa nueva para la gente.
las costureras estaban haciendo ropa, reparando ropa, los músicos estaban afinando sus instrumentos porque diciembre todo el mundo va a sacar lo que tiene. La gente estaba limpiando su casa, todo el mundo lavaba su casa para diciembre. Era un lavado general desde el techo hasta el piso, etcétera. Si tenías plata, comprabas pintura y pintabas todas las navidades. Si no tenías plata, pues no pintabas, pero al menos lavabas la casa. No había casa que no se iba a lavar 100% para Navidad. Cuando pasaba la Navidad venía la época de juegos a campo abierto. ¿Qué jugaban aquí? Jugaban boliche. Vos tal vez ya lo has visto, Kitty Alley le llamaban. Eso era en enero. Después había otros juegos como Chancho Lucio, Palo Lucio. Eso era todos los años en la época seca, pues en el verano, ¿verdad? Y ya cuando llegaba mayo era la última fiesta, pues, ¿verdad? Que se hacía para ya darle la bienvenida a la época de lluvia, pues que ya la gente se metía a sembrar y a hacer sus otros trabajos. La tradición Old Christmas o algo por así. Old Christmas. Sí, también, sí. Es como toda cosa tiene su novena, pues como cuando hacen San Jerónimo, hacen la novena, así hacían con la Navidad y con el Año Nuevo. O sea, la Navidad era demasiado bueno para solo celebrar el 25 de diciembre. Entonces, 9 días después del 25 tenían otra celebración. El Año Nuevo, pues el 31 y el 1 se celebraba, pero 9 días después también hacían otra celebración. Hay dos fechas muy importantes, ingeniero, que marcaron a la ciudad de Bluefield. Una de ellas fue el incendio. Sí, mira, el incendio, yo no lo menciono porque, mira, Bluefield siempre sufrió consecuencias de incendio. Bluefield, si vos lees la historia vas a ver muchas destrucciones de incendios y también de huracanes, ¿verdad? Incendios, hubo un montón de incendios. Desde que yo nací, el incendio más grande, bueno, en 1903 hubo un gran incendio, el mismo año que declararon Bluefield como ciudad, hubo un gran incendio, se quemó casi todo Bluefield. Pero desde que, mira, cuando yo era niño, que yo no lo recuerdo, ¿verdad? Pero lo leo en la historia, se quemó una buena parte de Punta Fría, desde donde es hoy el Pescafrito, se quemó toda esa cuadra ahí del Pescafrito, incluyendo donde es el Hotel Caribbean Dream, todo eso se quemó. Yo conozco la historia, pero te la voy a contar otro día de ese incendio. Luego hubo otros grandes incendios. Un gran incendio fue en 1970, el 4 de enero. Yo sí recuerdo ese incendio muy bien, pues que se quemó casi todo el centro de Bluefield, ¿verdad? Se quemó desde el Libby, desde donde estaba la gasolinera. Ahí se quemó todo eso hasta el mercado. Y de ahí todo esto hasta llegar casi al Suma Club, donde estaba Fatcaní, que ese fue el último lugar que se quemó, ¿verdad? Ahí todo eso se quemó, un montón de negocios, de las grandes tiendas, la tienda de Chico Juan, la tienda de William Wu, la tienda de los hermanos Wong, la tienda de Yiloy. Bueno, en ese tiempo prevalecían las tiendas de los chinos. 1970 fue gran pérdida, ¿verdad? Pero el incendio se apagó por el trabajo de dos hombres que se montaron en tractores y botaron algunas casas, ¿verdad? Alguna gente que no entendían, pues no sabían por qué eso estaban botando esas casas, pero estaban botando las casas con los tractores para que el juego no siguiera, sí. Esos dos hombres, uno se llamaba Davis Hodgson y el otro se llamaba David Taylor, ¿verdad? Era un hombre alto ese Mr. David Taylor. A ellos los declararon héroes por haber contribuido significativamente a apagar el incendio de Bluefield, pues. Pero te digo que han habido muchos incendios
grande. Yo digo, si nos metemos a la historia, bueno, grandes cosas, grandes cambios, pues el último gran cambio de Bluefield es en este año, pues 2019, por primera vez logramos Bluefield comunicarse con el resto del país por medio de una carretera, una verdadera carretera, pues porque otras veces habíamos abierto la trocha, la abríamos, la usábamos en verano y después se nos cerraba, pues. Pero creo que 2019 marca también una fecha importante porque es la primera vez que tenemos pues en la historia una carretera, y ojalá que 2020 sea una otra fecha ícono, porque esperamos en el 2020 que por primera vez Bluefield como ciudad, ¿verdad?, va a tener agua potable las 24 horas del día. Entonces, yo pues ahorita no te conté toda la historia, ¿verdad? Tendría que pasar horas hablando, y tal vez si hablas con otro historiador, él podría encontrar otras fechas más importantes que estas que yo te estoy compartiendo, pues, pero al leer la historia, esas son unas fechas que resaltan, que permiten entender algunas de las transformaciones de Bluefield. Si vos hablas de la historia y no mencionás 1849, cuando vinieron los moravos, no vas a entender un montón de cosas. Entonces, esa es una fecha importante. 1913, cuando vino la Iglesia Católica, otra fecha importante. Y algunos dirán, ¿y por qué no decís cuando vinieron las otras iglesias? Sí, son importantes también, pero estas son, trascienden, ¿verdad? Porque influenciaron mucho en la educación, ¿verdad? También las otras iglesias han trabajado mucho en educación, y hoy en día mucho más. ¿Cómo vas a negar el trabajo de la iglesia anglicana en educación, pues, y en la cultura, ¿verdad? O la iglesia bautista, o la iglesia Verbo, que son de las últimas pues en venir, pero que también están haciendo su trabajo, y algunas iglesias evangélicas, incluso la iglesia adventista, pero no las menciono, ¿verdad? Pero no significa que no son importantes. Pero esa 1849 marca un cambio en la vida de la gente de Bluefield, pues la gente comienza a tener un lugar para reunirse y adorar a Dios, y comenzar a escuchar pues las prédicas de todos los domingos, ir a la escuela los días de semana y ir los domingos a la escuela dominical. La iglesia contribuyó mucho a la formación del carácter y la actitud de muchas de las personas en Bluefield.